Hola, mi nombre es Byron Galán. He hecho marketing digital desde hace 10 años y en los últimos 5 he facturado más de 30 millones de dólares para mis tiendas. He gastado más de 10 millones de dólares en Facebook y en este video voy a comprimir toda esta información, toda mi experiencia adquirida en estos 10 años, sin rodeos, sin teoría, sino que todo lo que me ha servido en este viaje de cómo vencí la pobreza y cómo vencí limitantes a poder vivir la vida que soñé. Para cualquiera que quiera aprender y que tenga desde 15 años hasta 90, hasta 100 años, también puede hacerlo. Ya sea que esté empezando o que ya tenga un negocio, que se sienta estancado y que cree que el internet lo puede llevar a otro nivel. Y se ahorre todos los fracasos que yo tuve, todas las pérdidas de dinero, las lágrimas, la pérdida de tiempo. Así que vamos a darle. El punto número 1 es: tu punto de referencia es el internet. Y hace 10, 12 años estaba prácticamente sin dinero, como toda la juventud empieza en ese país, y sin contactos. Gracias a Dios tuve una madre que me pudo sostener y me pudo dar una vida digna, pero aún así teníamos limitantes. Entonces yo trabajaba en un cibercafé bastante humilde, casi enfrente de mi casa. La quincena me la pagaban creo que $100 o 120 en ese momento. Estoy hablando de hace más de 10 años. Y estudiaba en la Universidad de El Salvador. Entonces las aspiraciones de mis compañeros siempre eran ganar al menos $1000. Ese era como el punto máximo de alcanzar el éxito. Y yo estaba constantemente enfocado en internet. Una vez pude comprar mi primera computadora, que la compré gracias a que un amigo se fue a Estados Unidos y regresó y me regaló un PlayStation. Yo ese PlayStation lo vendí y compré mi primera computadora con ese dinero. Y luego compraba internet prepago porque no tenía acceso a crédito, no me podían dar un plan postpago. Eso fue cuando ya trabajé en el cibercafé. Entonces estaba constantemente queriendo aprender del internet, y cuando yo me di cuenta que si el internet conecta al mundo, yo en realidad no tengo que tener el punto de referencia del salario mínimo. ¿Para qué te ubicas en querer ganar un salario mínimo o incluso $1000, $2000, $10,000 si tu punto de referencia debe de ser el internet? No importa si vives en Ecuador, en México o incluso en España, que puede ganar $1000, pero una vez tú tienes acceso al mundo entero, tienes al mercado más grande del mundo entero, que es el internet, que no tiene fronteras, no tiene sentido por qué estarte enfocando en los salarios, en los sueldos de tu país, cuando tú puedes accesar a un nuevo punto de referencia que va a ser el internet. Entonces yo me enfocaba en los blogs, yo buscaba blogs, y en aquel entonces los blogs escritos eran muy populares, lo siguen siendo en alguna medida, pero había gente que publicaba cuánto estaba ganando gracias a su blog, gracias a publicidad, y fue ahí donde empezó mi viaje y a poner mi punto de referencia en los ingresos externos, y invalidé toda la información, me volví ciego y sordo para todas las personas que me decían que tenía que ganar $1000 y que ese era el máximo techo que yo podía alcanzar. El tip número 2 es: ponte un objetivo claro financiero y después averiguas cómo. En el 2015, cuando yo empecé a hacer marketing en internet, no habían tantas maneras de poder trasladar el dinero hacia mi país. Sin embargo, eso a mí no me preocupó porque yo me puse una meta. Creo que en aquel entonces eran $1000, que era lo que yo quería ganar, luego 2000, luego 5000, luego 6000, luego 10000, y así he ido avanzando. Pero si yo me hubiera puesto a pensar que no tenía manera, no tenía ni siquiera una compañía, no tenía una empresa en El Salvador, no tenía una empresa en Estados Unidos, no tenía cómo capturar pagos, no me preocupé por eso, sino que me enfoqué en el objetivo. Así que no vivas la tiranía del cómo, de que la gente se ocupa de cómo lo voy a hacer y no se ocupa en el objetivo principal. Tienes que enfocarte mucho en tu meta financiera, te tienes que poner una meta financiera en marketing digital y en negocios en general, y abrazar esa meta, y eventualmente Dios va a ir desenvolviendo el cómo, va a ir poniendo las herramientas, el camino, pero no puedes enfocarte primero en el cómo lo vas a hacer y después tu meta. El tip número 3, rápidamente paso: aprende la habilidad de vender. Para mí esto fue sumamente importante y me abrió bastante la mente. Mi primera exposición en ventas fue de nuevo en ese pequeño y humilde cibercafé, creo que eran 10 computadoras. Es risible, pero
creo que tengo que aclarar qué es un cibercafé porque yo sé que puede ser que hay personas jóvenes de 18, 17 años que ni siquiera sepan qué es eso, pero básicamente era un cuarto donde habían varias computadoras como un centro de cómputo, habían 10, 20, incluso 50 computadoras en los cibercafés grandes. Y la gente no tenía acceso a Internet. En aquel entonces, hace 10 años, que es relativamente poco, las personas no tenían el Internet en sus teléfonos móviles o era demasiado caro. Esas computadoras tenían acceso a Internet y uno pagaba 25 centavos de dólar por 15 minutos, $1 por una hora, etcétera, ¿no? Los precios asumo que variaban. Yo entré a trabajar ahí, eventualmente empezaron a vender computadoras. Yo era una persona demasiado tímida, incluso no le hablaba a las muchachas, me daba pena. Pero en el cibercafé creo que en algún momento en mis tiempos libres encontré un libro que se llama The Game de Neil Strauss. Neil Strauss básicamente era un reportero que encontró una subcultura de pick-up artists, le llaman en inglés, que básicamente son hombres players que les gusta enamorar a las mujeres una y otra y van acumulando números. Es algo que no lo recomiendo hacer. Yo ni siquiera leí el libro porque no eran esas mis aspiraciones, sino que lo leí porque me pareció muy interesante y llegó a mis manos y lo leí en mi tiempo libre. Entonces eso me abrió la mente porque casi todas las reglas que mencionaba en el libro que iba documentando este periodista hablan de tener confianza y básicamente todas esas reglas que mal aplicadas para un objetivo o un propósito malo, pero al final se aplican para todo en la vida y es tener confianza. Entonces él hablaba de la regla de los 3 segundos. En el caso del libro, ¿no? Veías a una mujer, tenías menos de 3 segundos para actuar, porque si no, tu mente iba a jugar en contra, ibas a empezar a dudar, a titubear. En cambio, si no le dabas tiempo y espacio a tu mente para tener miedo, eventualmente eso lo ibas superando y ibas desarrollando la habilidad de hablar espontáneamente. Entonces, lo mismo aplica para ventas y lo mismo aplica para todo. A este momento piensas que no necesitas aprender la habilidad de ventas, date cuenta que todo el tiempo estás vendiéndote. No importa si estés en el colegio, no importa si seas un adulto ya mayor, no importa si te dedicas a una profesión, abogado, contador, etcétera. Siempre estás vendiéndote. Tu imagen, cómo te vistes, tu manera de hablar, estás vendiéndote. Estamos vendiendo nuestra imagen, estamos generando a las personas confianza para que confíen en nosotros y que nosotros podamos conseguir algo a cambio. Entonces la habilidad de ventas fue muy importante y muy decisiva para mí porque al cabo del tiempo yo aprendí a hablar, aprendí a tener mucho más confianza, aprendí a ofrecer productos directamente para que los compraran, computadoras, hardware, tarjetas de video, mouse, etcétera, ¿no? Y eso fue algo que me sirvió más adelante en mi viaje hacia el marketing en internet. Y es aquí el tip número 4, que es aprende marketing. Parece bastante obvio este tip, que si quieres adentrarte al mundo de marketing digital tienes que aprender marketing. Pero te lo explico rápidamente. Básicamente el marketing, como la palabra lo dice, marketing viene de market, de mercado o mercadeo. Yo lo defino de dos maneras. O adentrarse en un mercado y crear ese mercado o buscar las necesidades del mercado y suplirlas. Entonces marketing es entender a la gente y es crear ofertas apetecibles sin la necesidad de vender, sino que sean magnéticas para que la gente compre y prácticamente la venta suceda sola. Es decir, ventas es vender directamente, yo te ofrezco un producto, pero marketing es ir más allá y es crear ofertas con tus propias palabras y con tus propios recursos para poder, porque ya antes detectaste necesidades que tienen ese mercado y tú piensas, con tu oferta se van a suplir. Entonces cuando las personas llegan a tu oferta, automáticamente se convierten en clientes. Esto para mí fue sumamente útil aprenderlo. Y una de las maneras de aprenderlo es obviamente con un montón de recursos aquí en YouTube, en Internet. Pero otra manera es analizarte y ser consciente de que tú eres víctima del marketing. Tú cada día estás tomando decisiones de compra, que esas decisiones te llevan a elegir una marca, elegir un producto. Desde que yo descubrí que el marketing era sumamente importante para poder generar dinero y dinero automático, fue cuando empecé a ser autoconsciente de que porque elegía yo una marca, porque automáticamente tomaba un bote de alguna soda en el súper, cierto bote o cierto empaque me llamó la atención, porque cierta oferta me llamó la atención, porque este producto en internet le di clic en vez de este otro. Entonces cuando tú empiezas a ser autoconsciente, si puedes anota todas las cosas que, por ejemplo,
yo tomé la decisión de comprar este producto, por ejemplo, esta camiseta, esta remera, lo que sea, sobre otros, porque la línea que decía que era alta calidad fue la que me terminó convenciendo. Entonces, pequeñas cosas así crean la oferta y descubren la necesidad del cliente. Entonces, parece bastante obvio, pero aprender de marketing te va a servir muchísimo, muchísimo en la vida. El tip número 5 es enfócate en una sola cosa. En el 2015, que yo empecé mi viaje por marketing digital, y no fue hasta el 2017-18 que facturé mi primer $1.000.000. Pero en todo ese lapso, en el 2015, hace 10 años, pon atención, ya habían demasiadas maneras de generar dinero en Internet. Es decir, yo ya me sentía que estaba perdiendo. En aquel entonces yo quería aprender inglés y quería aprender también diseño gráfico. Me gustaba mucho Photoshop. Entonces lo que hice fue que descargaba tutoriales de Photoshop y como también trabajaba en ese cibercafé, descargaba tutoriales de hardware para reparar computadoras, pero todo lo descargaba en inglés. Entonces estaba matando dos pájaros de un solo tiro. En ese momento, cuando estaba aprendiendo, creé un blog por hobby que era un blog de diseño gráfico. Yo publicaba el trabajo de otros diseñadores gráficos. Y fue entonces cuando descubrí que se podía hacer dinero de eso. Pero en aquel momento que yo estaba haciendo eso, mi atención ya se estaba desviando porque yo veía que personas como por ejemplo Luisito Comunica, que yo lo empecé a seguir más o menos en ese tiempo, creo que ya tenía 60,000 o 100,000 seguidores. Yo veía que esas personas ya estaban facturando dinero a través de YouTube. Era una forma de generar dinero. Habían otras personas que estaban haciendo dinero promoviendo aplicaciones y les pagaban comisión por instalar aplicaciones y eso se llama marketing de afiliados. En ese entonces ya había muchísimas formas de distraerte. Tú tienes que enfocarte en una sola, porque si te enfocas en muchas, para empezar no vas a lograr nada y dos, siempre vas a tener la sensación de estar perdiendo. Es decir, hoy, 10 años después, está TikTok y promover una marca o que te paguen por afiliados o TikTok Shop o Amazon o hay personas haciendo aplicaciones con inteligencia artificial o lo de criptomonedas o lo de Amazon. Es decir, hay miles de maneras. Se han multiplicado por 10 en estos 10 años. Yo te recomiendo que te enfoques en una, que te pongas, como dije en el tip anterior, una meta financiera fija. Ya sea tengas un negocio que quieras levantar o tengas alguna meta personal, enfócate en una sola cosa. Cada vez que yo me enfoco en algo que no es mi fortaleza, termino perdiendo tiempo y dinero, que al final es lo mismo. Si tienes un negocio con recursos limitados, enfócate también en un solo canal, en un solo formato. Si te vas a enfocar, por ejemplo, en contenido gratuito para promover la conciencia de marca, enfócate o contenido largo, por ejemplo, estos YouTubes, o contenido corto, pero debes enfocarte en una sola cosa. Si tienes recursos limitados, si no tienes recursos limitados y puedes contratar a alguien, pues adelante, es lo mejor. Pero mientras no los tengas, no te limites a no hacer nada. Siempre tienes que enfocarte en una sola cosa y al final enfocarte en muchas cosas, terminas enfocándote en nada. El tip número 6 es: no se necesita dinero para hacer dinero, pero sí se necesita tener mucho dinero para perder mucho dinero. ¿A qué voy con esto? Si piensas que necesitas entrar a marketing digital con bastante capital para pagar publicidad, para comprar cuentas, etcétera, y no tienes ese capital y por eso no empiezas, estás equivocado. Así como yo empecé, de nuevo, yo empecé con $0, empecé publicando el contenido de varias personas, de varios diseñadores en mis blogs y de pronto tenía 100,000 seguidores, 200,000, llegué a tener 500,000 seguidores en una red que se llama Tumblr, que era muy grande antes para su tiempo. Luego salió Instagram. En Instagram llegué a tener más de 1,000,000 de seguidores. Estoy hablando en el tiempo de que apenas Nike estaba lanzando su perfil de Instagram. En aquel entonces era bastante grande. Pero todo lo hacía invirtiendo mi tiempo. Si tú no tienes los recursos, tienes que invertir tu tiempo, que al final es siempre una inversión. No te limites y pienses de que solo necesitas tener dinero para poder entrar en marketing digital, que no es cierto. El tip número 7: consigue tus primeros clientes y luego validas tu idea. Eso es para la gente que ya tiene un negocio o para la gente que está enfocándose en ventas, porque marketing digital no solo es ventas. Si quieres una fórmula para fallar, te la voy a dar. Invierte mucho dinero en un producto o servicio y luego averigua en el mercado si va a funcionar. Eso no funciona en los negocios tradicionales y mucho menos funciona en el marketing digital, que es mucho más rápido. La ventaja del marketing digital
es que tú puedes testear cosas en masa, en volumen, con muy poco o cero costo. Esto es súper beneficioso. Nunca se había visto en la historia de la humanidad algo tan beneficioso. Yo, la mayoría de dinero que he hecho es a través de dropshipping, en donde yo pruebo productos, los publico, hago una página de venta, y publico mi publicidad en Facebook, en Instagram, en TikTok, y si no funcionó, no pasa nada, pero si funcionó, voy y con ese dinero compro el producto en un distribuidor en China y luego lo envío y luego empiezo a invertir más y más y más. Pero yo he visto muchas personas fallar, muchísimas, en especial 3, 4 restaurantes fallar. De primera fila he visto esas fallas porque yo he invertido en bienes y raíces y mis inquilinos son restaurantes a veces. Entonces invierten 100,000, 60,000 dólares en equipo cuando ni siquiera han validado su idea en el mercado. Entonces tienes que validar primero consiguiendo tus clientes y luego vas y consigues el producto o servicio. Lo mismo hizo Bill Gates, un famoso ejemplo. Él primero vendió Microsoft a IBM y después fue a conseguir Microsoft, fue a conseguir Windows, la aplicación. Él no la creó, es muy famoso, ustedes pueden buscar esa historia, es súper conocida, que él primero vendió el software y después fue a conseguirlo. Tip número 8, no te enamores de tu producto. Esto está relacionado con el anterior. El error número 1 que yo cometí, quizás no el número 1, pero uno de los importantes, es que me enamoraba de un producto o una oferta que había creado y estaba constantemente perdiendo dinero, invirtiendo dinero en publicidad cuando de verdad no convertía. O convertían clientes, pero iba a tablas, iba break even, es decir, gastaba $1,000, ganaba 1,000, al final eso no generaba nada más que perdía mi tiempo. Entonces, siempre tienes que escuchar al mercado. Si tú tienes una oferta que no está convirtiendo bien, y cuando digo convertir es que un grupo de personas vio tu oferta y no se convirtieron en clientes, o no lo suficiente se convirtieron en clientes, es porque algo anda mal en tu oferta, no es muy apetecible para el mercado, debes mejorarla, debes incrementar el valor que das o debes incrementar el precio, que muchas de veces pasa, la mayoría de veces yo incremento el precio y vendo más. ¿Por qué? Porque precios bajos siempre se asocian con mala calidad. Entonces, cada vez que yo incremento el precio, vendo más y tengo más márgenes. Entonces, no te enamores de tu oferta o de tu producto. Tip número 9, está relacionado con el 8, es pivotea. Pivotear, no sé si es una palabra en español que es válida, pero básicamente es cambiar de ángulo, cambiar de dirección algo. Cuando las cosas no están funcionando, tienes que pivotear, tienes que cambiar. No puedes morirte, que también lo he visto en varios emprendedores en el mundo digital y en el mundo tradicional, el mundo físico, que ellos se mueren con su local, con su oferta, las cosas no les están saliendo bien y ellos siguen haciendo lo mismo. Si quieres tener resultados diferentes, debes hacer cosas diferentes. Entonces, pivotear es algo súper común en negocios y marketing digital no es la excepción. De todos, hay una historia de Instagram, por ejemplo, que Instagram, la aplicación Instagram, empezó siendo una aplicación solo para hacer check-in. Entonces la gente decía, por ejemplo, estoy aquí en Miami y salía un puntito y eso era toda la funcionalidad de Instagram. Parecido a una aplicación famosa antes que se llamaba Foursquare. Instagram hacía lo mismo. Luego, después de eso, le añadieron la función de fotos. Y vieron que esa función fue muy exitosa. Tú hacías check-in, estoy aquí en Miami y ponías una foto de Miami. Pero después vieron de que el peso de las fotos era más grande. Entonces quitaron su idea original de hacer check-in y se fueron 100% por fotos. Luego fue el primer escalón grande que dio Instagram, que fue cuando imitaban fotos de Polaroid. Y luego empezaron a crear, ya se convirtió en una red social de fotos. Entonces pivotear es súper importante. Todas las empresas tecnológicas, todas las empresas grandes lo han hecho. Es muy común. Debes de estar abierto a cambiar de ángulo, a cambiar de dirección. Recuerda que tu objetivo, si estás viendo este video, es porque quieres escalar, es porque quieres crecer financieramente. No es, si tu objetivo es otro, si tu objetivo es artístico, si tu objetivo es altruista, definitivamente quizás este video no es para ti, pero si tu objetivo son negocios y poder tener crecimiento financiero, definitivamente tienes que pivotear. Tip número 10, no te enfoques en nichos muy pequeños. También lo he visto muy común y lo he visto más común en el mundo de marketing digital que en el mundo de negocios tradicionales. Mucha gente
ha logrado sobrevivir recesiones porque no se enfocaban en nichos muy pequeños. ¿A qué me refiero con nichos muy pequeños? Te doy un ejemplo. Por ejemplo, tú lanzas una cuenta de Instagram enfocada en personas que le gustan los gatos blancos de tu ciudad. No sé, algo súper segmentado, súper láser. No te enfoques en eso porque vas a terminar muriendo. Si tu objetivo es tener un escalón más arriba en tu crecimiento financiero o tener la vida que quieres, una vida humilde, pero que no tengas pobreza, y ves que el marketing digital es una solución a eso, no te enfoques en nichos muy pequeños porque al final no te van a dar de comer. En cualquier recesión vas a terminar perdiéndolo todo, vas a poner tus esfuerzos en algo demasiado pequeño con mercados muy pequeños. Y voy al tip número 11 que está relacionado, que es entra a mercados grandes con un ángulo específico. Si tú te enfocas en un mercado grande, vas a fallar, no vas a poder entrar, necesitas mucho capital. Por ejemplo, si tú quieres entrar a la industria de zapatos deportivos, es imposible que vas a competir con Nike o con Adidas o ahora otras marcas como Hoka, como OnCloud. Imagínate un mercado grande, imagínate que es un globo. Entonces tú debes entrar a ese mercado como que fueras una aguja. En ese ángulo específico es el que debes entrar para luego expandirte. Volviendo al ejemplo de Instagram. Instagram hoy es una red social donde tú publicas videos y fotos, pero Instagram nunca entró como yo voy a hacer la red social de las fotografías, porque en aquel entonces estaba un titán que hoy es risible decirlo, pero sí lo era, que es Flickr. Me imagino que hay mucha gente que ni siquiera lo conoce. Flickr es o era, no sé si existe, creo que todavía existe, es un servicio web para fotografías donde tú subías tus fotografías. Cualquier persona que hubiera dicho voy a competir contra Flickr probablemente hubiera fallado. Lo mismo pasó con Facebook. Facebook se enfrentaba ante un titán que era MySpace, que creo que llegó a su pico de 150 millones de usuarios. Si Facebook hubiera dicho vamos a competir y vamos a hacer la red social por defecto, la que todo el mundo en todas las naciones van a abrir, por supuesto que hubiera fallado. No tenía el capital. Mark Zuckerberg no tenía el capital. Aunque hubieran tenido $1 millón, no lo hubieran podido hacer. Pero ¿qué pasó? Que ellos se enfocaron en ese mercado grande, que ¿cuál es? Mercado de redes sociales. ¿Qué sigue? Enfocarnos en un ángulo específico en ese. Entonces, ¿cuál nos vamos a enfocar? Vamos a enfocar en que vamos a hacer una red social para universitarios. Y luego eso hizo que empezaran a ser muy buenos y que los universitarios empezaran a recomendar esa red social. Luego, la gente estaba tan ansiosa de querer usarlo, pero no era universitario, que lo abrieron a la gente común, a la gente que estaba fuera de las universidades de Estados Unidos. Y fue ahí donde nació Facebook, como lo conocemos hoy, que es la red social por default. Entonces, lo mismo experimenté yo. En mi caso, el nicho de diseño gráfico hace 10 años ya estaba saturado, hoy está mucho más saturado, pero no podía entrar. Uno, porque mis desventajas eran desventajas de conocimiento, yo no tenía conocimiento. Entonces, ¿qué hice? Que me enfoqué en un nicho y dentro del diseño gráfico me enfoqué en la tipografía y lettering. Hay miles. Entonces, esa es una disciplina muy bonita, a mí me gustaba mucho, me gusta. Y me enfoqué en que mi blog solo iba a ser de tipografías. Y empecé a publicar el contenido de lettering y tipográfico de varios diseñadores. Y fue ahí donde empecé a crecer. Si yo me enfoqué y fallé, enfoqué al principio en solo diseño gráfico y no lo logré, no tenía tantos seguidores. Pero cuando me enfoqué en un ángulo específico de una industria más grande, fue donde empecé a crecer. ¿Y qué pasó después? Que después creé otro blog de diseño gráfico en general, donde incluía ilustraciones, logotipos, un montón de ramas de diseño. Y fue ahí donde crecí. Y de hecho, ya después que salí de Tumblr y di el salto a Instagram, ese perfil de diseño gráfico en general ya tenía 750,000, 720,000 seguidores en Instagram. ¿Por qué pasó eso? Porque desde un ángulo específico logré entrar. Entonces, ¿tú cómo lo puedes aplicar? Tienes que buscar un ángulo específico. Si tu objetivo, por ejemplo, es ser un influencer y te gusta el fútbol, por ejemplo, no te enfoques, porque hay demasiados influencers que hablan o noticias de fútbol. No te enfoques tanto en que vas a hablar de fútbol en general. Puedes enfocarte en una rama del fútbol, por ejemplo, del fútbol mexicano, el fútbol español o de un equipo específico y eventualmente vas creciendo. Entonces un video o dos videos se te van a hacer virales porque tú te enfocaste en un ángulo específico de esa industria y es ahí donde empiezas a tener reconocimiento y luego te expandes. Entonces tienes que enfocarte en una industria grande pero en un ángulo específico. Tip número 12. Enfócate en dos negocios. Escucha bien lo que te digo.
Yo sé que puede sonar contradictorio. Enfócate en dos negocios. Pero ¿cuáles son esos dos negocios? El que estás haciendo y el negocio del futuro. Tienes que enfocarte solo en el negocio que estás haciendo, lo que estás haciendo, ya sea marketing digital. Tienes que enfocarte en tu estrategia, pero siempre tienes que tener un ojo cuál es el negocio del futuro. Porque las cosas cambian. El cambio es lo único que tenemos seguro en esta vida. Entonces, por ejemplo, yo me enfoqué en Tumblr. Eventualmente Tumblr e Instagram iban creciendo al mismo tiempo. Tumblr llegó casi que a superar a Instagram en algún momento, pero luego Tumblr lo compró Yahoo, Instagram lo compró Facebook. Tumblr empezó a ir para abajo, para abajo, para abajo, y yo lo noté. Yo ganaba $6,000 mensuales. Llegué a ganar $9,000 mensuales solo de comisiones, porque yo en mis blogs publicaba plantillas de Photoshop, plantillas de WordPress, cursos de diseño gráfico, y me daban comisión de eso. Entonces llegó un momento en que ganaba $3,000 y iban las cosas para abajo. Pero yo ya había hecho pequeñas pruebas, quizás había invertido el 20% de mi tiempo en hacer pequeñas pruebas en Instagram, pasando mis marcas de blogs a Instagram y empezaban a despegar. Llegó un momento en que solté la cuerda de Tumblr porque ya no era rentable para mí, pero luego cayó, entonces mi estilo de vida ya me estaba pesando. Entonces cuando pasé a Instagram fue cuando di ese salto y ya me volví a levantar por unos par de años más hasta que luego me metí a marketing pagado. Empecé a pagar publicidad en Facebook y empecé a crear tiendas y hacer dropshipping, y fue ahí donde di el otro salto. Entonces solo te tienes que enfocar en dos negocios: en el negocio en el que estás y en el que vas a estar. Tip número 13: constancia brutal. Así como sale el sol mañana, así tú vas mañana y haces lo que vas a hacer por la ruta que te has ido. Si te has ido por TikTok, si te has ido por publicar en Twitter, por las miles de maneras que hay de hacer dinero en Internet, enfócate en una sola. O si ya tienes un negocio, igual, enfócate en una sola, pero todos los días. Porque el marketing en Internet indudablemente depende de muchas empresas grandes, bueno, unas pocas en realidad. No podemos sobrevivir sin Google, sin Facebook, incluso sin Apple, que aunque es una empresa de tecnología física, igual tiene que ver en el Internet. No podemos sobrevivir sin TikTok hoy, no podemos sobrevivir sin YouTube. Entonces, como dependes de otra empresa privada, esas plataformas les gustan los creadores de contenido que son constantes. Entonces, no importa lo que pase hoy y sale una red social nueva o se muere Facebook y sale mañana una red social nueva, es 100% seguro que esa red social va a premiar al que es constante, porque la plataforma va a premiar a las personas que trabajan. Prácticamente tú te conviertes en un empleado indirecto de Instagram, en un empleado indirecto de Facebook. La ventaja es que cuando tú empiezas a crecer, la plataforma te premia y te va a dar muchísimo tráfico, y muchísimo tráfico significan muchísimos dólares. Cualquier red social en el mundo te va a premiar a la gente que es constante. Voy al tip número 14. Define un objetivo en tu negocio. Y aquí ya voy quizás con los tips ya para la gente que ya ha generado un poquito de dinero y está creciendo, está expandiéndose. ¿Qué digo con el objetivo de tu negocio, no objetivo tuyo? Recuerda que el negocio tiene que trabajar para ti. El negocio te sirve a ti. Tú no le sirves al negocio, el negocio te sirve a ti. Tú no eres esclavo del negocio. El negocio, no importa si es digital o físico, es esclavo tuyo. Entonces, el de los errores que cometí en el principio fue que yo quería libertad. Yo no me veía como un empresario que estaban a mi cargo muchas personas y yo estaba sentado en una oficina de vidrio y llegaban, tocaban mi puerta. No me veía así, nunca me veía así. Yo me vi siempre como uno de mis mentores, que era ser libre. Y estaba de moda, sigue de moda una palabra que es solopreneur, que es empresario solo. Y más hoy en día con inteligencia artificial, el dueño de OpenAI, el director de OpenAI, Sam Altman, mencionó que en el futuro van a haber empresas valoradas en $1,000 millones, empresas unipersonales. Y eso sí lo creo, porque con la inteligencia artificial se puede lograr. Yo nunca me vi así. No me vi así. Al principio lo hice bien, pero ya después empecé a tomar acciones contradictorias a mis objetivos. Alquilé una oficina grande, la mueblé, el piso con alfombra, tenía una bonita vista, vidrio en todas partes, les puse más vidrio yo y todo, pero ya me estaba atando. Y a mí me gustaba mucho viajar, me gusta viajar. Entonces el tema de la libertad para mí ya estaba tomando decisiones contradictorias a lo que en algún principio soñé. Debes de definir cuál es el objetivo que tú tienes. Obviamente lo puedes cambiar dependiendo de las etapas de tu vida. Yo ahora tengo hijos y he cambiado bastantes objetivos. Pero si tu objetivo eres una persona hambrienta y dices, no, yo sí quiero ser millonario y tener una gran salida, quiero vender mi empresa, también debes de definir ese objetivo. Porque dependiendo de eso vas a tomar diferentes acciones. Si tu objetivo es tener una gran salida, es decir, vender tu empresa o que vaya
a la bolsa de valores y te hagas billonario. Ese objetivo tiene ciertas acciones muy diferentes a la de simplemente hacer dinero y cubrir mis gastos. Porque si quieres solo cubrir tu gasto y tener una vida digna, una vida cómoda, simplemente vas a sacar las ganancias de tu empresa y te las vas a comer tú o vas a invertir en otras cosas. Pero si tú quieres tener una salida más grande o convertirte en millonario, obviamente todas las ganancias las vas a ir reinvertir y reinvertir y reinvertir hasta que se haga un gran titán tu empresa. Entonces vas a tener que esperar, tener márgenes pequeños siempre. Vas a tener que aguantar a tener márgenes pequeños porque no vas a... los dos objetivos se contradicen. Pero cuando tú definas eso, recuerda y mantén eso en la mente, que tienes que tener esos objetivos en la mente porque si no vas a tomar decisiones contradictorias a tus objetivos. Y a mí me ha pasado más de una vez, 2, 3 veces. ¿Y qué he hecho? Me ha tocado retroceder y darme cuenta que me estoy equivocando. Principalmente porque cuando tienes tus principios que rigen tu vida, tomas esos principios y esos principios casi que hackean decisiones que no van de acuerdo a ellos. Recuerda cuál es el objetivo. Recuerda que el negocio es un esclavo tuyo, no tú eres un esclavo del negocio. Tip número 15. Cualquier tipo de negocio, sea grande o pequeño, 80% es psicología, es juego mental, 20% es ejecución. Si tu desarrollo personal, si tu desarrollo espiritual no está al nivel de tu negocio, eventualmente tus ganancias van a bajar al techo de tu desarrollo personal. Esto me ha pasado 2 o 3 veces en mi vida, en esos 10 años, que yo he llegado a tocar un techo y luego me saboteo yo mismo porque no estoy preparado para recibir más de parte de Dios. Y recuerda que Dios siempre quiere el bien para ti. Entonces nunca te va a dar algo que esté afectando tu vida. Te va a dar cosas que promuevan la vida, incluyendo retos, incluyendo dificultades. Pero no puedes esperar ser billonario o millonario si no actúas como la identidad de una persona así. El factor común entre todas las personas que tienen negocios y que han crecido mucho, tienen retos. Tienen 10, 20, 30, 40, 50 retos a través de su vida y a todos se sobreponen. Las personas que han abierto un negocio y se rinden, esas personas tuvieron 1 o 2 negocios en su vida y luego volvieron a ser empleados. Pero la resiliencia es un factor fundamental. ¿Y en dónde está la resiliencia? En la mente. Entonces es un juego mental. Ser estoico, ser fuerte, aguantar. No puedes estar invirtiendo todo lo que tienes en tu negocio, ¿okay? Y no estar invirtiendo nada en ti. Es ilógico, y esto también yo lo viví, que tú inviertas mucho en tu negocio, que tengas la mejor computadora, el mejor iPhone y tú estés obeso, enfermo, desenfocado, con mala vista, con mala salud, con estrés. Eso no es coherente. Tienes que tomar decisiones coherentes y el mejor activo, el mayor activo de tu negocio eres tú. Entonces tú tienes que invertir primero en ti y después en el negocio. No puedes estar invirtiendo $1 millón en tu negocio y no estar invirtiendo ni un 5 en tu salud, porque así como sube o baja tu salud, así sube o baja tu negocio. Así como sube o baja tu depresión, tu paz mental, así sube o baja tu facturación, a menos que ya tu empresa sea tan grande que asumo yo que tiene que pasar unos $20 millones. Pero si no facturas más de $10 millones, o incluso si facturas más de $10 millones al año, pero aún no has delegado a un CEO, a un ejecutivo, entonces tu empresa depende muchísimo de ti. Entonces no puedes dejar de estar invirtiendo en ti constantemente, en tu sabiduría, en tu cuerpo y en tu espíritu. Tip número 16. Una vez tengas el capital, no te diversifiques afuera de tu actividad. Está relacionado con los primeros tips que di de enfocarte en una sola cosa en marketing digital. En negocios y en marketing digital es lo mismo. A menos que sean inversiones pasivas, que no requieran tu tiempo y que las conozcas 100%, te puedes diversificar. En mi caso, yo me diversifiqué en bienes y raíces porque es algo que me encanta, es algo que disfruto mucho. No es tan pasivo, pero lo disfruto. Pero cuando yo me he diversificado en otras cosas, en trading, en otras cosas, al final termino perdiendo dinero. Te puedes diversificar. Las personas que yo he visto crecer arriba de $100 millones al año es porque se han diversificado en el mismo vertical. Un ejemplo muy sencillo podría ser, ya tienes un car wash. Bueno, vamos a abrir un segundo negocio que va a ser una marca de productos de limpieza para el carro, para el coche. Qué sé yo, pero son productos verticales. En mi caso, tengo ahora lo de la enseñanza, que es básicamente hago mis tiendas, documento lo que estoy haciendo y simplemente vendo esa información a las personas que quieran crecer igual que yo. Entonces es el mismo vertical. Cuando ya tienes mente de emprendedor, cuando ya entiendes el marketing, cuando ya sabes que tienes el poder, las habilidades para poder vender cualquier cosa, se te ponen enfrente oportunidades y no las quieres dejar ir porque tienes un ángulo único.
tú sabes que tienes la habilidad de ventas y sabes que tienes la habilidad de marketing. Entonces, cualquier persona que venga y te diga, oh, mira, yo tengo esta crema de, qué sé yo, o yo tengo esta floristería. Entonces ya tu mente de emprendedor o tu mente creativa ya quiere empezar a crear un negocio de eso porque dices, esta persona lo está desaprovechando porque no sabe de marketing, no sabe de ventas, yo sí sé, yo lo voy a escalar a $1 millón al año. No lo vas a hacer. No lo vas a hacer porque estás fuera de tu enfoque, estás muy lejos de tu enfoque, a menos que ya ese sea tu negocio principal. Pero te recomiendo que no te diversifiques mucho fuera de tu actividad, a menos que ya de verdad estés arriba de los $10 millones, $20 millones al año. Y aún con $10 millones, que en realidad no es mucho en facturación, yo no lo veo viable. Tip número 17. Conservar capital requiere más energía que generar capital nuevo. Eso es un error que yo cometí también. Si tú estás ahorrando, amasando capital, gracias al marketing digital o a un negocio tradicional, y luego desenfocas tu mente creativa en generar más dinero, generar más flujo de caja por estar queriendo multiplicar ese capital, te va a tomar más energía, te vas a sentir más cansado. Yo lo experimenté, yo he escuchado de primera mano de personas que están absolutamente de acuerdo conmigo. ¿Por qué pasa esto? Tenemos una naturaleza creativa en donde cuando empezaste, si tienes ya un negocio, cuando tú empezaste, sabías que podías generar dinero de 1000 maneras y de 1000 formas o creando una oferta y lo hiciste. Luego encajonas tu creatividad en 4 paredes, que es tengo, qué sé yo, $1 millón. De ese $1 millón tengo que ver cómo lo multiplico. Lo voy a multiplicar o voy a preservar mi capital de que no me lo quite el fisco, que no me lo quite los abogados. Estar en ese modo de defensiva, de conservar el capital, hace que pierdas energía y tu naturaleza creativa no fluya. Por eso también es lo mismo tema de enfocarte en generar más dinero cuando tienes pérdidas. Yo he tenido demandas, he tenido pérdidas y cada vez que me enfoco en recuperar esa pérdida es muy cansado. Entonces mejor lo dejo pasar. Volvemos al tema de desarrollo personal y desarrollo espiritual. Confío en Dios, busco la paz, me olvido de eso y sigo adelante. Estoy pensando siempre cómo voy a generar más dinero sin importar lo que pase y sin que me afecte esa pérdida que tuve o ese estancamiento de ese capital. Tu tiempo debe de estar enfocado en generar ideas que generen flujo de caja, porque eso es menos desgastante y es más eficiente. El tip número 18, no tengas miedo de delegar. Eso es para las personas que quizás están empezando. Cuando empecé y yo he visto todas las personas que empiezan, es muy complicado delegar. Quieren hacerlo todo a la perfección. La perfección es malísima. De hecho, yo operé a varias personas que estaban en el mismo tema de marketing digital porque todo lo querían lanzar perfecto. Al final eso no se va a lograr. La perfección no existe y lo que va a pasar es que nunca vas a lanzar nada. Nunca vas a lanzar tu blog, nunca vas a lanzar el canal de YouTube, nunca vas a lanzar lo que sea que tengas que lanzar o incluso un negocio. Entonces tienes que tomar acción masiva e imperfecta. La tomas tú, que lo vas a hacer imperfecto, o lo delegas. Para mí yo tengo una escalera de delegar. Primero priorizo. Lo que no es muy necesario lo elimino. Eso es número 1 en el escalón. Si no lo puedo eliminar, hoy lo automatizo con la tecnología y con inteligencia artificial. Si no lo puedo ni eliminar ni automatizar, entonces lo delego. Si no lo puedo ni eliminar, ni automatizar, ni delegar, entonces es porque es muy importante, requiere creatividad, requiere mi análisis y lo tengo que hacer yo. Entonces, no tengas miedo de delegar y también no es muy caro delegar. Yo empecé delegando contratando a una persona medio tiempo. Entonces, más en Latinoamérica o en España, Europa, incluso en Estados Unidos, si tú me estás viendo de Estados Unidos, me estás viendo de California o de Texas o de Miami, donde sea, si tú crees que es muy caro delegar, hay bastantes páginas web, por ejemplo, Freelancer, onlinejobs.ph, que puedes postular el trabajo y vas a contratar personas de aquí de Latinoamérica o personas de Filipinas que sus salarios son muy bajos. Entonces, si los contratas medio tiempo, puedes incluso encontrar a alguien en Colombia, por ejemplo, que trabaje por ti por $150, un par de horas a la semana o unas 4 o 5 horas, qué sé yo. Pero hay muchas maneras. Entonces, hay que quitarse eso de la mente porque muchas veces cuando tú estás generando, yo me acuerdo que yo estaba generando $3,000 y para mí soltar un poquito de esos 3,000 no tenía mucho sentido. Sin embargo, lo hice y gracias a eso me quedaba tiempo para ver otro de los tips que te di atrás, que es a dónde va a ir la bola, cuál es el negocio del futuro. Porque tu rol no es ejecutar, tu rol como fundador de la compañía o como persona encargada del marketing es ver dónde está el oro. Una vez tú encuentras el oro y tú lo haces, luego lo escalas al 10 veces más. Pero tú
si tú no tienes tiempo de buscar dónde está el oro, vas a estancarte y vas a fallar. Entonces debes de delegar. Y la persona que tú le delegues lo va a hacer mal, muy mal, pero debes de estar perfeccionando ese proceso. Otra cosa, que cuando tú delegues y encuentres una persona que no se alinea a tus principios o lo está haciendo mal, tienes que despedir rápido, porque cuando tú te casas con alguien, ya después de los 3 meses ya no lo quieres despedir por temas morales, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los consejos es que contrata rápido, despide rápido, contrata rápido, hasta que encuentres a la persona ideal que va a formar parte de tu equipo, que va a ser un jefe, que va a ser un gerente, etcétera, ¿no? Es muy difícil, requiere mucho trabajo, es muy desgastante los recursos humanos, entrevistar gente, buscarla, delegar, crear las tareas, etcétera. Pero debes hacerlo. Las personas que al final no delegar es un tipo de haraganería, es un tipo de flojera, porque sabes que requiere más esfuerzo intelectual delegar que hacerlo tú mismo, porque tú no te hablas a ti mismo y decir tienes que hacer esto y esto. Es decir, es menos trabajo cuando tú lo haces. Pero quítate la flojera, quítate la haraganería y empieza a delegar, que eso te va a beneficiar muchísimo hacia el futuro. Tip número 19, el penúltimo. Los principios de marketing no cambian, los formatos sí. Cuando tú aprendes marketing y entiendes cómo convencer al cliente, por qué una oferta es apetecible, cómo generar más valor a una persona, te das cuenta que lo mismo funciona en la red social nueva y en la que ha de venir. Yo lo experimenté ya varias veces, primero con Tumblr, que era más o menos una red social de blogs, luego con Instagram, luego con Facebook, ahora con TikTok. Simplemente lo que ha cambiado es el formato. Quizás ahora TikTok, el spam de atención, el tiempo de atención es mucho más corto. Son varias cosas que cambian. En YouTube es diferente, formatos diferentes, el formato cambia, pero el arte de convencer al cliente que tu oferta es la que necesita y es la única que existe en el camino para que él solvente su problema es marketing. Y el marketing, los principios de marketing no cambian, solo cambia el formato. Ten seguridad de que lo que estás aprendiendo, lo que vas a aprender en el camino del marketing digital va a ser duradero para cualquier red social que venga. También recuerda que marketing es una cosa y marketing digital, la ventaja es que todo se valida con datos, con números. Los números no mienten, entonces el marketing digital deja un rastro y esos números los puedes analizar y esos números no van a cambiar, va a cambiar el formato. Entonces, es una apuesta a hacer a futuro, que el futuro no te va a traicionar, no van a cambiar las cosas. Los patrones de consumo de la gente para que pueda cambiar el tipo de marketing. Y cierro con el número 20, ten fe. Eso es lo más importante. Creer y crear. La fe yo la defino como creer y crear, creer y crear. Tener fe no es decir, oh sí, yo tengo fe. Fe es porque yo sé, yo tengo certeza absoluta que va a suceder. Voy a actuar mañana y voy a actuar con la pasión que una persona actuaría teniéndolo lo que yo ya sé que tengo en alguna línea del tiempo, pero no en esta, pero lo voy a tener. Eso es lo que me llevó de cero a más de 30 millones de dólares en ventas, diferentes inversiones, viajes, etcétera, poder compartir con mi familia, salir de la pobreza, salir de deuda. Fue porque todo eso ya existía, primero en la mente de Dios, luego en mi mente, y la fe hizo que yo actuara de manera tal que actuara con una pasión donde era irrefutable, no había otro camino que más que hacer que pasen las cosas. Tu plan va a funcionar. Gracias porque si llegaste hasta aquí. Este es mi primer video de YouTube, espero lo hayas disfrutado. Yo creo una comunidad que se llama tucreces.com en donde enseño a crecer espiritualmente y financieramente y enseño los dos lados porque para mí los dos son importantes. Yo he transformado mi cuerpo y mi espíritu en el tiempo y he visto que todo lo demás es añadido, que es el crecimiento financiero. Entonces tengo un reto de llevar una tienda de 0 a $1 millón y todo lo voy a documentar, lo estoy documentando. Ahorita tengo unas personas en mi lanzamiento, en mi pre-lanzamiento que hice el 20 de enero y ellas están siendo testigos de todos los productos que estoy eligiendo de dropshipping, las estrategias de marketing que estoy eligiendo. Voy a ser vulnerable con ellos, voy a mostrar mis pérdidas, voy a ver los retos, ellos van a ver todo. A diferencia de una persona que censura su tienda y que dice así tienes que crear una tienda, yo lo estoy haciendo. Entonces voy a publicar en estos videos en este canal de YouTube todos mis avances para que ustedes también lo puedan ver de primera mano y vean todo lo que una persona pasa desde 0 hasta $1 millón con una tienda de dropshipping. Gracias, los veo pronto.